Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su podcast Derechos Humanos en la Actualidad. Mi nombre es Pedro Juárez y me da mucho gusto darle la bienvenida el día de hoy. Estoy con mis compañeras Dolo, Scar. ¿Cómo están? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Hola Pedro, todo Hola, excelente. Scar. Muchísimas gracias por habernos invitado. No, el gusto es mío y bueno, esperemos que su participación pues les guste a la audiencia. El día de hoy venimos a hablar de un tema pues muy importante y que ha estado en boca de todos en los últimos tiempos. El podcast del día de hoy se trata de los derechos reproductivos y sexuales como derechos humanos. Les vamos a estar platicando de su desarrollo, su origen, de dónde vienen, qué importancia tienen en la actualidad y bueno, también la jurisprudencia actual, etcétera. Les vamos a estar hablando el día de hoy. Para eso quisiera empezar, si están listas, compañeras. Sí, Claro que sí, es un tema súper importante. Perfecto, pues me gustaría que Dolo primero nos contaras, pues qué son, ¿no? ¿Qué son los derechos reproductivos y qué son los derechos sexuales? Sí, con gusto. Para empezar, tenemos que entender que los derechos reproductivos y sexuales no se pueden entender el uno sin el otro. Estos son, de manera general, el derecho de todas las personas, sin importar su edad, identidad de género, orientación sexual u otras características que los identifiquen, a decidir sobre su propia reproducción y su propia sexualidad con el respecto a los demás. Estos derechos incluyen a todas las personas y son derechos de todos. Oye, Dolo, y cuéntame, o sea, ¿por qué cuentan como derechos humanos o por qué son considerados como derechos humanos? Pues por lo mismo de que son universales, son para todas las personas. También porque incluyen, de acuerdo al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, incluyen la posibilidad de tomar decisiones libres, soberanas y responsables sobre tu propio cuerpo y que esto es una condición indispensable para el disfrute de los derechos humanos. Normalmente, y esto generalmente se le niega a las mujeres, y es algo que vamos a ver un poco más adelante, pero precisamente porque las mujeres tienen el poder de reproducir a la especie humana en sus propios cuerpos. También la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994, desde hace ya varios años, se reconoció que la salud sexual y reproductiva es fundamental para las personas, para todas las parejas, para todas las familias, y también para el desarrollo social y económico de las comunidades y las naciones. Los derechos reproductivos y sexuales nos incumben a todos. Muchísimas gracias por tu participación, Dolo. Concuerdo contigo totalmente. Te cedo un poco la palabra, no sé si tú tengas alguna duda. Pues nada, simplemente también me gustaría agregar que se basan pues en el reconocimiento del derecho básico de todos a decidir libre y responsablemente no solo el número de hijos y el espaciamiento que hay entre ellos, sino también lo que se puede hacer con su propio cuerpo y con su propia sexualidad. También me gustaría preguntarle a Scar, ¿cómo es que ella es la que es experta en esto? ¿Cómo es que evolucionaron hasta lo que lo conocemos hoy en día? Ok, pues mira, si aquí nos podemos hablar de toda la evolución, pues claramente no terminaríamos, pero les voy a dar algunas fechas clave que realmente pues, se consideran como antecedentes o momentos muy importantes que dieron pie para lo que conocemos hoy en día. Y bueno, como estamos viendo los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva de derechos humanos, obviamente estos nacen a partir de la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de la ONU en 1948, donde se reconocen los derechos de la libertad, el matrimonio y también el derecho a formar una familia. Sin embargo, aquí queda muy al aire y nada está como bien concretado. Un evento importante, pues ya más adelante, es en 1967 con la Declaración para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, que fue aprobada por la Asamblea General. Esto pues dio un año después a esto, la conferencia de Teherán, donde se lleva a cabo la primera conferencia internacional de derechos humanos y fue donde se reconoce por primera vez el derecho a la planificación familiar. Y esto pues se tiene
es muy importante porque, pues como recordemos, las familias antes tenían muchísimos hijos y pues ya tener derecho a la planificación familiar pues es un parteaguas, claro. Y ya hablando como un poquito más hacia la perspectiva de género, es hasta el 75 cuando se da la primera conferencia mundial en el año de la mujer, en el Día de la Mujer, perdón, donde se reconoce que el derecho a la planificación familiar es esencial para alcanzar la igualdad de género. Y esto también se recupera aquí en México. Y bueno, también otros puntos clave que también tienen que ver como con la responsabilidad de los estados y pues la salud, tiene que ver con la entrada en vigor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y pues también la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Pero los avances más significativos que tiene esto se da hasta la década de los 90, cuando hay numerosas conferencias internacionales en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres y reproductivos. Una tenemos en 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, donde los derechos de las mujeres y las niñas son reconocidos como parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos. Y como bien mencionaste, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en 1994 también figura un parteaguas sin precedente. Y bueno, todas estas conferencias marcan la senda por las que va a transitar el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, me voy a saltar un poquito más el tiempo, pero también tenemos que reconocer que un logro internacional donde se consolidan todos estos avances es en la Agenda 2030, donde se hacen los compromisos globales por avanzar en torno a los problemas que más inquietan a nuestra sociedad, y donde creo que el objetivo número 3, que es sobre la salud y bienestar, fundamenta mucho en garantizar el acceso a la salud sexual, incluyendo la planificación familiar y de sexualidad de conocimiento. Y también el objetivo 5 creo que es de real avance con la igualdad de género. Y pues bueno, podríamos seguir, pero también ya hemos hablado, pero ¿cuáles son los derechos reproductivos? Dolo, ¿nos puedes compartir un poco más acerca de pues esta introducción? Sí, claro. La verdad es que los derechos reproductivos se ven mezclados y se ven identificados en todos los derechos humanos que tenemos. Por ejemplo, está el derecho a la vida, que en este caso es el derecho a no morir por causas evitables relacionadas con el parto y el embarazo. También tenemos el derecho a la salud, que es algo muy importante y bastante claro, el derecho a la salud reproductiva. Luego está el derecho a la libertad, seguridad e integridad personales. Este derecho se relaciona con los derechos humanos, con los derechos reproductivos, porque todos tenemos el derecho a no ser sometidos, ni torturados, ni a penas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, a estar libres de violencia basados en el sexo y el género, y a vivir libres de la explotación sexual. Luego, el derecho a decidir el número e intervalo de hijos, como ya dije previamente, que esto implica la autonomía reproductiva. Después está el derecho a la intimidad, que es algo también, es un derecho humano muy importante, que es el derecho a toda la persona a decidir libremente y sin interferencias arbitrarias sobre sus funciones reproductivas. Está el derecho a la igualdad y a la no discriminación, que bueno, es bastante explicatorio. El derecho al matrimonio y a fundar una familia, el derecho, que esto incluye el derecho a las mujeres a decidir sobre cuestiones relativas con su función reproductiva, en igualdad y sin discriminación, a contraer o no matrimonio, a disolver el matrimonio. Luego tenemos el derecho al empleo y la seguridad social. Este se relaciona con los derechos humanos porque todos tenemos derecho a la protección legal a la maternidad en materia laboral y a no ser discriminados por embarazo. También están los derechos a la educación, en este caso a la educación sexual y reproductiva, el derecho a la información adecuada y oportuna, también en este caso información en materia de sexualidad y reproducción, el derecho a modificar las costumbres discriminatorias contra la mujer, que es el derecho a modificar las costumbres que perjudican la salud reproductiva de mujeres y niñas. Y por último también está el derecho a disfrutar del progreso científico y a dar consentimiento a ser objeto de experimentación, que esto también se relaciona con los derechos humanos. Si nos ponemos realmente como a analizar todos estos derechos reproductivos y cómo se relacionan con derechos humanos, podemos ver pues la gran deficiencia que hay hoy en día en el mundo, y no solamente en el mundo, sino en nuestro propio país, acerca de los derechos reproductivos.
Ok, Wow, está súper interesante. muchas gracias, Dolo. Y yo nada más quisiera comentar que tal vez tengamos la duda de, bueno, ¿quién protege, no? O sea, ¿quién protege estos derechos? O sea, ¿de quién es la responsabilidad? Creo que aquí entra el Estado, ¿no? O sea, ¿cuál es su rol? Y a mí me gustaría dejarles nada más con tres conclusiones en este tema de los estados. El Estado tiene responsabilidad de tres cosas. Es una de respetar, otra de proteger y otra de realizar. ¿Qué significa esto? Podría sonarse como muy sencillo, pero pues esto es un poco más complejo que eso. Respetar significa abstenerse de interferir en el disfrute de este derecho. Entonces el Estado no no puede interferir para impedirte que disfrutes del derecho de derechos reproductivos, perdón. El segundo es proteger, ¿no? Impedir que otras personas interfieran en el disfrute del derecho, es decir, protegerte de otras personas, y realizar, adoptar medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad del derecho. Sé que suena un poco jurídico, sé que suena como muy ambiguo, pero es importante reconocer cuál es el rol del Estado en todo esto, pues para atribuirle una responsabilidad. Claro, pues es para acabar mi intervención en esto, tenemos que recordar que el Estado es el responsable último en la garantía de este derecho, ¿va? Él es el que debe, como dije, proteger, realizar y respetar. Ahora, Scar, quisiera que nos contaras un poco de este derecho, pero visto desde la perspectiva de género. ¿Por qué lo tenemos que ver desde esta perspectiva o por qué se ha visto desde una perspectiva de género? Claro, y esto es sumamente importante porque, pues como comentó Dolo hace ratito, las mujeres son las portadoras de la cara individual y colectiva y social de la reproducción. Somos quienes podemos recrear la vida y pues claramente si no se estudian los derechos sexuales y reproductivos de una perspectiva de género, no van a quedar completos porque desarrollar la equidad de género se revela básico e inaudible para la correcta aplicación de los derechos reproductivos y todos tenemos que tener acceso a ellos, claro. Y bueno, esto conlleva, como ya hemos hablado, sobre la educación, sobre las oportunidades al ingreso económico, porque claro, el embarazo, ya si lo vemos desde una perspectiva de reproducción, de el momento donde van a hacer un bebé, es carísimo y también mantener un hijo es carísimo. Y pues creo que también todo, y podríamos hablar de muchísimas cosas donde se nos ha aplicado el pink tax, que no me voy a meter en eso, pero por ejemplo, incluso la menstruación es cara. Y bueno, este acceso a los servicios sanitarios es fundamental. Si bien aquí en México el artículo 4 es quien reconoce que todas las personas tienen derecho de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos. Sin embargo, creo que hay mucho que trabajar en esta parte, ya que México no tiene como tal sus normas reguladas hacia este enfoque de derechos de reproducción o de sexualidad, incluso para hombres, y pues por ello no se admite una gama más amplia de posibilidades para el control de fecundidad y sobre asuntos que afectan la reproducción. Aquí podríamos hablar también de temas de decidir sobre nuestro propio cuerpo y al hablar de número de hijos también podríamos hablar de temas del aborto, que es sumamente importante para que pues una mujer pueda hacer libre disfrute de sus derechos como mujer. Y sí, y miren, hablando ahorita del rol de derechos y a quién le toca esta responsabilidad, se me hizo muy interesante, Pedro, así que no sé si me pudieras explicar un poquito más a dónde va este rol, pero ya a nivel internacional. Estábamos hablando de regímenes, me gustaría saber si sabes algo de la jurisprudencia, o sea, pero de cómo estamos hoy en día. Ya hablamos como de algunos déficits, pero ¿qué se ha hecho? Claro que sí. La verdad, la jurisprudencia internacional actual acerca de este tema es muy interesante. Tenemos pues leyes como muy básicas, como es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que se ocupa de cuestiones reproductivas en varias ocasiones, esto de conformidad con sus artículos 6 y el artículo 2. Pero después, si nos vamos a otras instancias, también tenemos la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio, por ejemplo,
donde existen medidas destinadas a prevenir los nacimientos, como la esterilización forzada y los abortos obligatorios hacia un grupo nacional étnico, racial o religioso, pueden constituir un genocidio, ¿no? Esto, pues por las distintas prácticas que se vivieron durante el siglo XX. También el Estatuto de la Corte Penal Internacional también menciona explícitamente la esterilización forzada junto con, entre otras cosas, el embarazo forzado como delitos contra la humanidad y crímenes de guerra. Ya moviéndonos un poco al ámbito regional, a los sistemas regionales, está el Sistema Africano de Derechos Humanos, donde existe el derecho a decidir el número y el esparcimiento de los hijos. Este se encuentra en la Carta de Derechos Humanos y de los Pueblos, en el artículo 16. También está el derecho al acceso a la información sobre planificación familiar y educación, en el artículo 9 de la misma carta. Está el derecho al acceso a métodos y servicios de planificación familiar, igualmente en la misma carta. Y también está el protocolo de Maputo, también garantiza el derecho de la mujer a controlar su fertilidad y servicios de salud reproductiva y planificación familiar. En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, de nuestro lado del mundo, está el derecho a fundar una familia. Esto se encuentra en el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Está el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos, igual en el artículo 11 de la misma carta y en el protocolo de San Salvador. Está el derecho al acceso a la información y educación en planificación familiar, en el artículo 13 de la misma carta. Y también el derecho al acceso a métodos y servicios de planificación familiar. Como vemos, los derechos se parecen mucho entre sistemas. Esto pues porque al fin y al cabo son derechos humanos de todos, ¿no? Pasándonos al Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos, existe el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, y aquí, implica una serie de derechos reproductivos, como lo es el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, el derecho a la intimidad y el derecho al acceso a la información y educación en materia de planificación familiar. Estos son, pues, la jurisprudencia internacional actual. Como vemos, pues varía muy poco de sistema regional a sistema regional. Como ya había dicho antes, al fin y al cabo son derechos humanos y aplican para todos. Pero bueno, podemos ver que existe, ¿no? una jurisprudencia internacional. Pues para acabar me gustaría escuchar pues sus comentarios finales, compañeras. ¿Qué les parece este tema? ¿Qué les pareció pues recorrido, ¿no? Desde dónde surgen, cómo estamos actualmente, cómo se vive alrededor del mundo? ¿Qué les pareció? No, pues muy importante. O sea, realmente creo que todas las personas deben de conocer estos derechos para también poder exigir su cumplimiento, y le queda una responsabilidad grandísima a los estados para que realmente se puedan promocionar, proteger y efectuar, llevar a cabo. Creo que sin los derechos reproductivos no puede una persona gozar pues de su plena naturaleza. Así que hay que romper esos tabús y de que no se pueda hablar del tema, porque es algo fundamental para nuestra salud y bienestar físico, emocional y pues también para la sociedad, para mantener un buen equilibrio de todo. ¿Tú qué opinas, Dolo? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. La verdad es que siento que hoy en día tenemos, a pesar de que ha ido mejorando, tenemos todavía un gran déficit en educación y en concientización al respecto, principalmente porque vemos a los derechos humanos como algo un poco más, no inalcanzable, pero no algo tan terreno como lo son los derechos reproductivos y sexuales. Y siento que es algo como muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que estos derechos también son derechos humanos y son derechos de todos, y todos debemos de tener el mismo acceso a ellos. Entonces, pues nada más que agradecerte, Pedro, por el espacio y la invitación. No, pues sí, muchísimas gracias. No, de qué, agradecerles a ustedes, muchas gracias, y bueno, ahí lo tienen. Muchas gracias a todos los que pudieron sintonizar el día de hoy, el episodio de hoy. Recuerden que esto fue Derechos Humanos en la Actualidad. Yo soy Pedro Juárez y muchísimas gracias por sintonizarnos. Hasta
Hasta luego. Muchas gracias. Sí.